como estábamos comentando, Señor, gracias porque pues no vivimos en un país donde no tenemos ningún tema con el poder reunirnos para hablar de tu palabra, Señor, para llevar una Biblia por todos lados, Señor. Y muchas veces nos cuesta trabajo hacerlo, Padre, porque somos pues negligentes o no tenemos el valor de hacerlo ante otras personas. Te queremos dar las gracias por todas las bendiciones que tú nos das cada día. Te queremos pedir por las personas que no han llegado, las personas que se encuentren delicadas de salud, Señor, para que, si es tu voluntad, pues logren salir adelante. Y te pedimos, Señor, por el mensaje que vamos a tener hoy, que no nada más quede en una escucha, sino que realmente lo apliquemos en nuestra vida diaria. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Acuérdense que ya empezamos el capítulo 4 del libro de Santiago. Y hace 8 días vimos los primeros versículos, del 1 al 6, en donde hablaba precisamente de ese gran enemigo que tenemos, que es el mundo. El mundo con sus sistemas y sus filosofías de engaños, pero que nos atrae y que no nos proporciona finalmente nada. Entonces aquí Santiago nos habla de una prueba más de que eres un cristiano genuino, es tu actitud que tienes hacia el mundo. En esos versículos vimos también que tiene amistad con el mundo, y definiendo esa palabra de amistad, pues habla pues esa relación interna que tenemos con el mundo. Y no es referirnos al globo terrestre, a la naturaleza, sino a sus sistemas, a sus filosofías, que están centradas únicamente en el hombre y no en Dios. Y que es un sistema lleno de rivalidad, de ambición, ¿sí? Y sabemos que ¿quién es el dueño de este mundo? Satanás es el dueño del mundo y pone esos principios en el mundo, en la gente, ese orgullo, ese egoísmo, esa vanidad. Y el mundo y su filosofía está totalmente opuesta a Dios. Si eres amigo del mundo, pues eres de alguna manera enemigo de Dios, de las cosas de Dios. Entonces, ¿eres tú amiga del mundo o eres tú amiga de Dios? Porque muchos quieren lo que Dios da, pero no quieren tener a Dios mismo. Y solo buscan para recibir, no para entregarles sus vidas, no para tener una relación personal con Dios. Y Santiago nos habló hace 8 días de esa manera en que nosotros podemos prevenir ese amor al mundo, ese vivir únicamente para las cosas del mundo. Y nos puso un ejemplo, el peligro. El que ama al mundo, pues vimos que tiene conflicto con otros, con las demás personas, ¿sí? Porque vive luchando, contendiendo, codiciando y rivalizando constantemente con otras, ¿sí? Pero Dios no quiere eso. Vemos que también quien ama al mundo tiene conflicto consigo mismo. ¿Por qué? Pues porque no puede controlar sus emociones, sus pasiones, sus deseos, y te haces esclavo de ellos. No, y no solo no lo controlas, sino que tampoco puedes alcanzar lo que te propones. ¿Y qué pasa? Pues te trae mucha frustración y aumenta tu egoísmo cuando ves que otros sí logran muchas cosas y tú no lo puedes hacer. Y vimos el punto 3, que también tiene, y el peor de todos, conflicto con Dios, ¿sí? Porque finalmente ese amor al mundo pues trae esa hostilidad con Dios, con todo lo que Él quiere que nosotros conozcamos. Para quien ama el mundo, pues la palabra de Dios ni le interesa, ni la conoce, ni le es importante. Y vimos que es esa soberbia que tenemos, esa falta de humildad, cuando no reconocemos nuestra condición ante Dios y no le pedimos misericordia. Porque Dios extiende su gracia
a quien la quiera, a quien se la pida. Entonces nos hacíamos la pregunta de cómo pasamos la prueba del amor al mundo. A lo mejor reprobamos porque seguimos viviendo por todas esas cosas que nos enseña el mundo. Entonces hoy vamos a ver los siguientes versículos. Vamos a estar en Santiago 4, versículos 7 al 10. Y el estudio se llama ¿Cómo recibir la gracia de Dios? ¿Cómo recibir la gracia de Dios? Y voy a leer esos versículos de Santiago 4, del 7 al 10, que son los que estudiaremos. Dice: someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante de Dios y Él os exaltará. Entonces, bueno, hemos visto en este libro de Santiago aquí las pruebas que Él pone, las condiciones para saber, para que nos evaluemos nosotros mismos si realmente somos cristianos auténticos, genuinos. Y vimos algunas pruebas. Vimos primeramente, no es que en todas tengamos palomita y las pasemos, ¿verdad? A lo mejor en unas tenemos así como medio punto o a lo mejor en otras tenemos tache, pero sí tenemos un corazón dispuesto a pasar todo eso. Entonces, ¿qué reacción tienes tú ante las pruebas? ¿Te enojas, le reclamas a Dios o las aceptas y sacas la enseñanza que Dios quiere que tú tengas de esa prueba que Dios permitió en tu vida? Luego vimos también las tentaciones. Habló Santiago en este libro de las tentaciones. ¿Cómo reaccionas tú ante la tentación? ¿Cedes a la tentación por no acudir a Dios? Y porque después te justificas y dices, no, pues es que había mucha presión del grupo y pues yo tuve que ceder. O bueno, es que pues todo el mundo lo hace y ¿qué más da? ¿No? O sea, caí en la tentación. ¿Cedes tú ante esa tentación? Luego vimos también otra prueba. ¿Qué respuesta tenemos a la palabra de Dios? ¿Acudimos a ella? ¿La conocemos? ¿La ponemos en práctica? ¿O nada más escuchamos y ya se queda ahí? Como que, sí, qué bonito. Y ahí lo dejamos, ¿no? También vimos qué comportamiento tenemos hacia los demás. ¿Somos imparciales o hacemos esa distinción de personas? A unas sí las trato, a unas sí les hablo de Dios, pero a otras, ay no, me cae mal porque pues no me gusta su manera de ser, o ay no es así bien, o sea, eres imparcial realmente con los demás, los tratas a todos por igual o haces distinciones con la gente. Luego vimos también qué obras haces. ¿Haces obras dignas de tu salvación? A lo mejor conoces la palabra, pero no la aplicas a tu vida. Entonces se queda hasta en rebeldía, porque ya sabes lo que Dios quiere de ti y no lo estás haciendo. Entonces está peor la cosa. Antes podías decir, no, pues yo no sabía, pero ahora ya sabes y no lo aplicas. Entonces estamos siendo rebeldes. Luego vimos un estudio muy fuerte, el que habla de la lengua, esa lengua que tenemos descontrolada y el daño que podemos hacer con la lengua. Todas esas, aquí, cada quien vamos poniendo si pasamos o no pasamos esa condición, ¿no? Y en la lengua nos cuesta mucho trabajo, porque nuestra lengua muchas veces llega a ser hipócrita, ¿sí? Y como dice el versículo también, de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Entonces, por un lado bendecimos y por otro lado maldecimos. A ver, ¿cómo? ¿No? Vimos también el tema de la sabiduría.
¿De dónde tomas tú la sabiduría? ¿Del mundo? ¿De los libros, de las revistas, de las películas, de tus cursos? ¿O la tomas de Dios? Porque todo lo que mencioné ahorita primero, pues esas cosas del mundo sabemos que es una falsa sabiduría. Y la verdadera sabiduría solo la encontramos en Dios. Y como dice el versículo, ¿sí? El temor de Jehová es la sabiduría. ¿Sí? Ese temor reverencial, el querer agradarle, el querer hacer lo que, tenerle ese respeto a lo que dice Dios, ¿no? También vimos hace 8 días la actitud que tenemos hacia el mundo. ¿Qué actitud tienes ante el mundo? ¿Sigues viviendo como vivías antes de conocer a Cristo? Por las cosas de este mundo, siguiendo lo que todo mundo hace ahí, con la borregada, ¿verdad? Ahí siguiendo. Entonces, aquí en estos versículos que vamos a ver hoy, es como un paréntesis que hace Santiago, que viene a ser así como el centro de la epístola, como el corazón de esta carta, y es un llamado fuerte a recibir la gracia de Dios, a ser cristiano. Si en todos estos puntos anteriores tuvimos así como que aquí sigo fallando, ay, a lo mejor no soy una auténtica cristiana, a lo mejor yo me digo cristiana y no lo soy, porque no estoy en estas pruebas, no estoy pasándolas, ¿no? Entonces, Santiago en estos versículos nos anima a recibir esa gracia de Dios. Estas 8 pruebas que mencionamos demuestran si nuestro cristianismo es verdadero o confirman que no lo es. Y aquí, en estos versículos que vamos a ver, nos presenta una exhortación a que seamos cristianos verdaderos, a que recibamos la gracia de Dios. Vamos a ver el primer versículo de hoy, Santiago 4:6, que lo vimos en el estudio anterior, que dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Porque sabemos que ese ser soberbios, ese orgullo, nos hace egocéntricos, nos hace pensar que nosotros tenemos derecho a todo lo que vemos, a lo que tocamos, a lo que imaginamos, y ese orgullo crea en nosotros el deseo constante de tener más de lo que realmente necesitamos. Pero te has de decir, ¿y cómo puedo quitarme el orgullo? ¿No? ¿Cómo? Pues humillándonos ante Dios. Isaías 66:2. Isaías en el Antiguo Testamento 66:2. Isaías 66:2. ¿Lo puedes leer, Pati? No. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Así que es humilde de espíritu. ¿Y quién es humilde de espíritu? Pues quienes reconocen su situación, quienes tienen reverencia por Dios, por el mensaje de Dios y quien lo quiere aplicar a su vida. Uh-huh. Y aquí en este libro, Santiago nos da 10 comandos para todo aquel que quiere venir a Cristo, para todo aquel que quiere ser cristiano. Y mira que nos dice Mateo 11, 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30. Mateo 11, versículos 28 al 30. Mateo 11, 28 a 30.
Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Fíjate que nos está diciendo, ven a mí cuando te sientes trabajado y cargado. Y muchas veces podemos estar cargados, llevando cargas pesadísimas de pecado, de fatiga, de opresión, ¿sí? Y Jesús nos está diciendo, ven a mí y yo te libero de esas cargas. El yugo ya ves que es esa cosa de madera que le ponían a los animales para jalar. Y ese yugo que traemos, esa carga, lo podemos dejar en unos hombros que son más fuertes que los nuestros, ¿sí? En Cristo podemos dejar todas esas cargas. Y Mateo también, pero ahora el 18, Mateo 18, 3 y 4. También lo que nos está diciendo Jesús. Mateo 18, versículo 3 y 4. Mateo 18, 3 y 4. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. En vez de querer nosotros seguir cargando con todas esas culpas y cosas que tenemos, con esos problemas, aprendamos a descansar en Dios, a hacer así como dice el versículo, identificarnos con quienes son niños. ¿Quiénes son los niños? A un niño tú le dices algo y él te cree y lo hace, ¿sí? Identificarnos con esas personas como niños que son sencillas, que son dependientes, que son confiadas. Isaías 57:15, vemos otro versículo de Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Nos vuelve a hablar de esa humildad. Dios se relaciona con quienes son humildes y tienen un corazón quebrantado, o sea, un corazón arrepentido. Y otro versículo más, vamos a ver, Miqueas 6:8. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Miqueas es de los libros que se nos cuesta trabajo a veces encontrar. 6, 8. ¿Miqueas qué, perdón? 6, 8. Hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué pide Dios de ti? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Porque la gente trata de muchas maneras de agradar a Dios. Pero Él aquí nos está dejando claro lo que Él quiere, ¿sí? Que seamos justos, que seamos misericordiosos, que seamos humildes. Entonces vamos a ver algunos puntos en que nos da el libro de Santiago. Y el punto número 1 es sumisión a la autoridad de Dios. Sumisión a la autoridad de Dios.
que lo vimos en el primer versículo que nos toca hoy de Santiago 4:7, la primera parte, o sea, Santiago 4:7a. La primera parte que nos dice, someteos pues a Dios. Nos está diciendo que es una entrega incondicional a Él. Mateo 7:21. Mateo 7, versículo 21. es el primer evangelio. ¿Mateo cuánto? Mateo 7:21. 7:21. San Mateo, ¿eh? Sí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No toda persona que hable acerca del cielo, ¿verdad? Quiere decir que sea salva. Jesús está más interesado en nuestro andar que en nuestro hablar. Porque hay mucha gente que, sí, habla de Dios, pero no tiene una relación personal con Dios. No tiene a Cristo en su corazón. Sabe de Dios, sabe que ahí está, pero no lo tiene en su vida, ¿sí? Y aquí nos está diciendo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿sí? Aquí Dios quiere que hagamos lo correcto, no solo que digamos las palabras correctas y que hablemos muy bonito, porque lo que hacemos no debe separarse de lo que creemos. En Lucas 8, 19 al 21, Lucas capítulo 8, versículo 19 al 21. Marcos, Lucas. Mateo, Marcos, Lucas. 8. 8, 19. 19. 8, 19, 21. Del 19 al 21. Del 19 al 21. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se les avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Entonces él respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y la hacen, ¿sí? La verdadera familia de Jesús está integrada por quienes escuchan y hacen y obedecen la palabra de Dios. Porque si tú nada más escuchas, pero no obedeces, como que no se vale. Claro. La aplicación de todas esas enseñanzas que nos va mostrando Dios en la Biblia es en todas las áreas de nuestra vida y son una señal importante de si somos seguidores de Cristo. Romanos 10, 3. Lucas, Juan, Hechos, Romanos. Romanos 10, 3. 10, 3, ¿verdad? Te toca, pero espérate. Después de ellos, ¿cuál? 10, 3. Romanos 10, 3. Vamos a esperar. Ya, Laurita, ya. ¿Yo? Sí. Porque ignorando la justicia de Dios y procuráis estar bien, Establecer la suya. establecer la suya propia, no se han sujetado a la Justicia. a la justicia de Dios. Ajá. Ignoras la justicia de Dios y procuras establecer la tuya, ¿sí? No te sometes a la justicia. O sea, no importa cuán sinceros sean tus esfuerzos humanos, nunca te podrán hacer justo ante Dios. La única manera de ganar la salvación, pues es siendo perfectos. ¿Y sabes qué? No podemos, no somos perfectos, por mucho que nos esforcemos, ¿sí? Es imposible. Lo que sí podemos hacer, pues es recibir el regalo de salvación por medio de la fe
de lo que Cristo ya hizo en la cruz al pagar por nuestros pecados. Mateo 22, 29. Mateo capítulo 22, versículo 29. Versículo 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Sí, ¿cuántas veces no erramos porque no acudimos a la palabra de Dios? Y Hechos 9, del 3 al 6, por favor, Pati. Hechos 9, del 3 al 6. Hechos 9, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y luego sigue Hechos. Hechos 9, del 3 al 6, donde vamos a ver la conversión de Saulo. Hechos 9. Versículo 3 al 6. Vamos a ver un pedacito nada más. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa le es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aquí este pasaje me encanta, ¿no? En esa conversión de Saulo, imagínate que él va a Damasco a perseguir a los cristianos y se le aparece Cristo mismo, ¿no? Jesús, y le dice, ¿quién eres? Él ve esa luz que hace que se caiga. ¿Quién eres? Y se identifica esa voz y le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duro te es dar cosas con el aguijón. Como si el caballo tirara patadas al aguijón que le está picando, pues no le hace nada, ¿no? Entonces vemos esta actitud tan bonita de Saulo, y a mí lo que me impresiona es cómo contesta. ¿Qué quieres que yo haga? Ojalá nosotros así tuviéramos esa misma actitud, que digamos, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Él entregó su vida a Cristo y decidió obedecerlo, ¿sí? Con esa sumisión a la palabra. Bueno, entonces vamos a ver el punto 2. Aquí entre los comandos que nos da Santiago para ser cristianas está el 1, sumisión a la autoridad de Dios, el 2, resistencia al diablo, que lo tenemos en el mismo versículo de Santiago 4, 7, pero la segunda parte, Santiago 7b, que dice, resistir al diablo y huirá de vosotros. Si tú te sometes a Dios, dejarás el reino de Satanás. Vamos a ver Efesios 2, 1 al 3. ¿Efesios qué? Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Adelantito, Laurita. Efesios 2. 2, 1 al 3. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Vamos a Efesios. Efesios 2, el 1 1 al al 3. 3. Gracias. ¿Ya? Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera
en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Siguiendo los deseos de nuestra carne, haciendo lo que nos parecía mejor. Aquí nos recuerda la situación de la cual Jesús nos ha sacado. No olvides la vida que tenías de esclavitud del pecado, porque todos éramos esclavos del pecado, ¿sí? Y al recordar cómo Jesús ya nos sacó de esa vida de esclavitud que teníamos, pues nos da gran agradecimiento a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Hebreos 2, 14 y 15. Hebreos ya está muy atrás. Hebreos 2, 14 y 15. Hebreos 2, 14 y 15. Hebreos 2, 14, 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesús tuvo que hacerse humano para morir y resucitar a fin de destruir el poder de Satanás sobre la muerte. Y cuando le pertenecemos a Dios, pues no tememos a la muerte, porque sabemos que únicamente es la entrada al cielo, a la vida eterna, ¿sí? Y sabemos que con Cristo ya no somos esclavos del pecado, ya tenemos un nuevo dueño. Primera de Juan 3, 8. Primera de Juan, muy atrás, antes de Apocalipsis, las cartas de Juan. Primera de Juan 3, 8. 8. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Primera Juan 3, 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Busca a Dios, toma esa posición en contra del diablo, en contra de Satanás. Ahora vamos al punto 3. Vimos que el 1 es sumisión a Dios, a la palabra, resistencia al diablo. El 3 es deseo de conocer más a Dios. Deseo de conocer más a Dios. Y lo vemos en la primera parte del versículo 8 de lo que estamos estudiando hoy, Santiago 4, 8a. Acercaos más a Dios y Él se acercará a vosotros, ¿sí? Algo internamente nos atrae a Dios. Queremos conocer más de Dios, queremos ir a su palabra para ver qué nos dice. Salmo 42. Salmo 42, versículo 1 y 2. Salmo 42, 1 y 2. Salmo 42, 1 y 2. Ay, Pati, ya los encuentras bien rápido. Lo que es la constancia, 42, ¿verdad? 42. Salmo 42, 1 y 2. Despacio. Como el cielo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. ¿Sí? Como el ciervo clama por las aguas, así como
el venadito, como los animales dependen del agua, y nosotros también, nuestra vida depende de Dios. Quienes buscan a Dios y anhelan conocerlo, encontrarán a Dios, encontrarán esa vida eterna. Y tú tienes sed de Dios, tienes sed de acudir a su palabra y saciar esa sed, de conocerlo cada día más. Hebreos 10:22. Atrás. Hebreos, muy atrás, justo antes de Santiago, está el libro de Hebreos 10:22. Hebreos 10:22. 10:22. Acercándonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificaos los corazones de mala conciencia y lavaos los cuerpos con agua pura. Acércate a Dios con una adoración sincera, de quererlo conocer de una manera personal, porque podemos saber si tenemos un corazón sincero, si evaluamos nuestros pensamientos e intenciones, de acuerdo a lo que dice su palabra. Podemos acudir a Dios con confianza, sabiendo que Él nos escucha y que nos contestará. Es una bendición poder tener acceso a Dios a través de la oración y saber que tenemos una respuesta de Dios en su palabra. Porque a veces nada más nos quedamos en un monólogo. Yo le pido, pero no voy a su palabra. A ver qué me quiere decir Dios, qué me quiere enseñar Dios. Y entonces es cuando Él va limpiando nuestra manera de pensar y por consiguiente pues nuestra manera de comportarnos, de actuar. Juan 4, 20 al 24. Juan 4, del 20 al 24. Aquí vamos a ver el pasaje donde está Jesús con la mujer samaritana. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Sí. Que Jesús le pide agua y ella le dice, ¿pero de dónde vas a sacar agua? ¿Cómo? Si ni siquiera traes con qué sacarla, ¿no? Juan 4, 20 al 24. Ajá. Sí. Nuestros padres adoraron en este momento, En este monte. y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créanme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Jesús está aquí con esta mujer samaritana, a quien, como decíamos, le pide de beber y ella le dice que ¿cómo le pide de beber si es judío? Acuérdate que los samaritanos y los judíos no se trataban entre sí, ¿no? Y la mujer comenta que cuál es el lugar correcto para adorar a Dios. Y Jesús aquí le responde con algo mucho más importante. El lugar de adoración no es lo principal, sino la actitud de tu corazón. Es lo que importa. Jeremías 9, 23 y 24. Jeremías 9, 23 y 24. Antes, ¿eh? Jeremías 9. Jeremías 9. ¿Está en el antiguo, Pati? Después de Isaías.
Jeremías 9, 23 y 24. ¿Ya? ¿Listas? ¿Ya encontraste, Laurita? Jeremías 9. Si no lo encuentras, no te preocupes, escúchalo. Jeremías. Después de Isaías, Jeremías 9. 24. Jeremías 9, 23 y 24. Y 24. Dice Jeremías 9, 23 y 24. Y así dijo Jehová, no se alabe el sabio que en su sabiduría ni en su valentía de alabe el valiente, ni el rico que alabe en sus riquezas, mas alábese en esto, que es el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas muere, dice Jehová. Estas cosas quiero. Dice Jehová. No te alabes dice Jehová. en lo que sabes, ni en lo valiente que eres, ni en tus riquezas, ¿sí? Como dice. Tendemos a valorar mucho en el mundo tiende a valorar que, pues, al que es muy valiente, o al que sabe mucho, o al que es muy rico. Pero Dios no nos está diciendo eso. Alabes en esto el que se hubiera de alabar en entenderme y en conocerme, nos está diciendo. Que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, ¿sí? Lo que Dios valora más es que lo conozcamos de manera personal y que llevemos una vida que refleje su amor, su justicia, su rectitud, ¿sí? No lo que tú sepas, los conocimientos que tengas, sino esa sabiduría que vimos en los estudios anteriores, esa sabiduría de Dios, que la apliques. Vamos al punto 4. Aparte de ese deseo por conocer la palabra de Dios, conocer más a Dios, el 4 es limpieza externa, que está en la segunda parte de este versículo 8. Santiago 4:8b, la segunda parte dice, limpiar las manos, ¿sí? Las manos es ese símbolo de lo que tú haces, de acción, de tu conducta. ¿Cómo? Mostrando ese arrepentimiento, ese cambio de rumbo, que yo era de esta manera, sí, porque era muy enojona, pero ya no quiero ser así, ya quiero irme por otro lado, ya quiero que Dios me transforme, que me cambie, ese cambio de rumbo, ¿sí? Ya no hago lo que hacía antes, ya no vivo por lo que vivía antes, ya no vivo por las cosas del mundo, queriendo agradar al mundo, ahora quiero agradar a Dios, ¿sí? Hechos 3:19. Hechos 3:19. Hechos 3:19. Después de los evangelios está el libro de Hechos. Hechos 3:19. Bueno, dice así. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La clave para recibir ese perdón de Dios es confesar nuestros pecados, arrepentirnos con un corazón sincero. Cuando nos arrepentimos realmente, Dios nos limpia de todos nuestros pecados. Isaías 1:16 al 18. Isaías 1:16 al 18.
6 al 18, perdón, 16 al 18. 1, 16 al 18. Isaías 6. No, 1, Isaías 1, versículos 16 al 18. Isaías 1. 6 al 18. A ver, Patita. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Síguele. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Este pedazo como me encanta, por muy tremendo que hayan sido tus pecados, si estuvieran rojos como la grana, que es una mancha que ni con vanish, ¿verdad? Dios nos limpia, ¿sí? Porque si no, esos pecados permanecen en nosotros para siempre y siempre estamos con esa culpa, con ese sentirnos mal por lo que hemos hecho, ¿sí? Pero cuando confesamos esos pecados, nos arrepentimos, venimos a Dios, Él nos limpia, nos perdona, quita las peores manchas. Mejor que cuando tú lo pones al sol y mejor. Isaías 59, 2 y 3. Aquí estamos en Isaías. Ahí estamos en Isaías, nada más nos vamos al siguiente versículo. 59, 2 y 3. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronunciad mentiras, hablad maldad, vuestra lengua. El pecado ofende a Dios, nos aleja de Él, es como si tuviéramos un muro, como si la línea de teléfono estuviera cortada de la luz, ¿sí? No podemos tener acceso a Dios por el pecado. ¿Y tú le has confesado a Dios tus pecados? ¿Los has dejado en sus manos? ¿Le has pedido perdón? ¿Te has arrepentido? El siguiente punto que vamos a ver, el 5, ya vimos esa limpieza externa que debemos tener. Ahora, esa purificación interna también. Está en Santiago 4:8 también, que dice, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Sí? El corazón es el símbolo de nuestra actitud interna, de lo que traemos interiormente. ¿Sí? Y viene el deseo de cambio. Tú quieres cambiar eso que traes en el corazón. Ya no quieres traer todas esas cargas, todas esas culpas, esos pecados. Y quieres ese cambio externo, porque el cambiar tu corazón va a cambiar tu conducta. ¿Ves? De dentro para afuera, siempre. No es nada más que nosotros aparentemos hacer las cosas. No, es que te salga de veras del corazón. Mateo 5:11. No, perdón, Mateo 15:11. Mateo 15:11. 15:11. Mateo 15:11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y sáltate ahí mismo al 18 al 20, por favor, Odi. El 15, 18 al 20. Mateo 15, 18 al 20. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos,
los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Y todo lo que sale de nuestra boca, y lo vimos en los estudios de la lengua, es lo que piensas, eso es lo que contamina. Porque muchas veces nos esforzamos por tener una buena apariencia física, ¿no? Pero lo que está en lo profundo de nuestro corazón, lo que otros no pueden ver, pero que Dios sí lo ve, eso es lo que cuenta, es lo importante para Dios. ¿Cómo somos por dentro? Cuando creemos en Cristo, Él transforma nuestro interior y continuará transformándolo si tan solo se lo pedimos. No es que nos transforme y ya, y yo ya soy. No, es diario pedirle, Dios, yo ya no quiero ser enojona. Dios, yo ya no quiero ser miedosa. Dios, ayúdame a salir adelante, ¿no? Y Él lo va haciendo. Así como nos preocupamos por tener cuerpos saludables, que todos queremos estar sanos y hacemos ejercicio y comemos verduritas, ¿verdad? Así también quiere Dios que sean nuestras motivaciones, que sean nuestros pensamientos limpios, sanos. Vamos a ver, Jeremías 4:4, por favor. Está el libro de Isaías, que sí lo ubicamos bien, y el siguiente es Jeremías. Isaías y luego Jeremías. Jeremías 4:4. Circuncidaos a Jehová y quitar el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague, por la maldad de vuestras obras. Y sáltate, por favor, a Jeremías 17, versículo 9. Exactamente. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Nuestro corazón es el que hace que pequemos, ¿sí? Nuestras cosas que no agradan a Dios son asunto del corazón, ¿sí? Que siempre se inclina al pecado desde que somos pequeños. Y yo me acuerdo por ejemplo, de mis nietos, ¿no? En una ocasión que hicieron alguna travesura y Isabela tendría, no sé, 3 años y el otro pues estaba bebecito, ¿no? Entonces yo llegué y les dije, ¿pero quién hizo esto? Y ella inmediatamente dijo, ¿el bebé? Y yo dije, a ver, ¿quién le enseñó a mentir? ¿No? Ya lo traemos, ya traemos ese pecado, ¿no? En nuestra vida. Entonces, aquí nos está diciendo que hay que limpiar ese corazón. ¿Y quién lo va a hacer? Pues Cristo en nuestra vida. Ezequiel 18:31, aquí nos lo dice bien claro. Ezequiel 18:31. Cantaditos. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones, con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué os moriréis, casa de Israel? Si renunciamos a nuestra vida anterior de pecado y de rebelión contra Dios y nos volvemos a Él, clamamos a Él, Él nos da un nuevo rumbo, nos da un nuevo corazón, ¿sí? Y una nueva manera de pensar. En Ezequiel, pero ahora 36, 26 y 27, por favor, Estelita. Ezequiel 36, 26 y 27. 36.
Ezequiel 36, 26 y 27. Ok. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Nos da un nuevo corazón, un nuevo espíritu dentro de nosotros. Dios nos está ofreciendo ese nuevo comienzo. Si aceptamos a Dios, podemos ser limpios de nuestros pecados, tener ese nuevo corazón obediente a Dios, recibir su espíritu. ¿Y para qué tratamos de estar remendando nuestra vida pasada cuando podemos tener una nueva vida en Cristo? Isaías 55, 6 y 7. Isaías 55, 6 y 7. ¿6 y 7? Isaías 55, 6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que esté cercano. Deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Busca a Dios mientras está cerca. Dios no se aleja de nosotros, somos nosotros los que nos alejamos de Él o ponemos las barreras de pecado, ¿verdad?, entre Él y nosotros. Entonces, pues, no esperes a que sea demasiado lejos, no esperes a que sea demasiado tarde para buscarlo, porque mientras más tiempo pase, más difícil se nos va a hacer volvernos a Él. Búscalo ahora, antes de que sea demasiado tarde. Segunda de Corintios 6, 2. Segunda de Corintios 6, 2. Segunda de Corintios 6, 2. ¿Yo? Porque dice, en tu tiempo es tu tiempo aceptable, te he oído, y el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo que aceptable, y he aquí la hora, el día de salvación. Ven a Cristo hoy, no estés esperando. A lo mejor no vas a tener la oportunidad de arrepentirte y de clamar a Dios. Vamos al punto 6, que dice, aflicción, el 6. 6. Sí, 6. Si no, ahorita al final, si quieres, los retomamos todos. Aflicción y pesar por nuestros pecados. Y esto lo dice en el versículo 9, en la primera parte de Santiago 4, 9a, dice, afligíos y lamentad y llorad. O sea, ese quebrantamiento profundo que te invade con vergüenza por tu pecado. Reconocer tu pecado, y lo reconoces que te duele. Quienes reconocen ese pecado, esa pobreza espiritual que tenemos, pues hace que voltees realmente al Salvador. Mateo 5.3, en las bienaventuranzas lo vemos, Mateo 5.3. Vosotros sois la sal de la tierra. No, ¿para ti? Sí. Mateo 5.3. Ah, 3. Sí. Sí. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ajá. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hasta ahí, Patita, nada más. Precisamente está hablando. ¿Quiénes son esos pobres de espíritu? Pues los reconocen. Quien reconoce su pobreza espiritual. Quienes reconocen que
que estamos mal espiritualmente. Y el siguiente punto, el 7, con el mismo tema, ¿no? Ese lamento y tristeza que nos dice el versículo de Santiago 4:9b, que dice, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza, ¿sí? Un sentimiento real de tristeza por haber hecho las cosas mal, por estar lejos de Dios, por haber cometido tantos errores y encontrarnos tan perdidos y mal. Y el versículo que leíste de las bienaventuranzas, de 5:4, que dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Realmente estás consciente de todas tus faltas, de todos tus pecados y tienes ese dolor que te provoca el siguiente punto, lloro incesante, el 8. El 7, ya pasó el 7. Es lamento y tristeza. El 6 es aflicción, y que están todos juntos, ¿no? Aflicción y pesar por nuestros pecados. Luego el 7, lamento y tristeza. Y el 8, lloro incesante, que nos lo dice en estos versículos que vimos. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza, ¿sí? En esas lágrimas de arrepentimiento que revelan el estado de tu alma, cuando hay un sincero arrepentimiento. Como vemos que tuvo Pedro, ¿se acuerdan de Pedro? ¿Qué pasó cuando negó a Jesús? Vamos a verlo en Marcos 14:72. Perdón, ¿cuál es el punto número 8? Lloro incesante. Marcos 14. Ajá. Marcos 14:72. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Lloraba. Imagínate cómo se sintió Pedro en esos momentos, cuando momentos antes le había dicho que él lo seguiría siempre hasta la muerte, y luego lo está negando. Y Jesús voltea y lo ve, y qué terrible, ¿no? Cómo se sintió. Como cuando te descubren con una mentira, Con ¿no? una falta. Te Te duele, avergonzada, te duele, sí. te sientes avergonzada y lloras. Tienes ese lloro incesante, ese sufrimiento, ¿no? de tus faltas. Vamos a 2 de Corintios 7:10. 2 de Corintios 7:10. Segunda de Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para la salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando sientes esa tristeza por haberle fallado a Dios y haber pecado, y con ese corazón sincero te arrepientes. Tienes ese dolor, ese lloro. Y el punto 9, son 10 puntos. El punto 9 es entendimiento de la superficialidad del mundo. ¿Entendimiento? Superficialidad del mundo, ¿sí? Del mundo.
la realidad de nuestra vida pues nos hace ver con claridad la vanidad del mundo que hay en el mundo. Y vamos a Eclesiastés. Es el libro que hemos estado estudiando en los audios de Eclesiastés. Perdón, 1, versículo 2 y 3, al principio. Eclesiastés 1, 2 y 3. Después de Salomón. 2 y 3, el principio. Vamos a ver lo que nos dice Salomón. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Salomón, ese gran rey que tuvo todo, sabiduría, poder, riqueza, honor, reputación, que iban de otros lugares a escucharlo, a hacerle preguntas, ¿sí? Y habla también de la insatisfacción de todo lo que se hace en este mundo, que todo es vanidad. Y se dio cuenta que nada en este mundo es lo que te hace feliz, sino que es solo Dios. Entonces, cuando hay una verdadera contrición interna, un verdadero dolor, es un verdadero arrepentimiento por haber obrado mal, por no estar de acuerdo a la voluntad de Dios, y tenemos ese propósito de no volver a actuar de esa misma manera, no estar viviendo nada más por las cosas del mundo. Vamos a ver Eclesiastés, ya que estamos ahí, 7:2, por favor. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. ¿Por qué dice que es mejor que estemos en la casa de luto? Porque nos hace ver la perspectiva correcta ante la muerte, ¿sí? Nos hace recordar que todavía tenemos tiempo para acercarnos a Dios, para cambiar, para clamar a Él, para confesar nuestros pecados y pedirle perdón. Y el último punto que veremos, el 10, que nos habla de lo mismo, humildad ante Dios. En Santiago 4:10, humildad ante Dios. Y el versículo dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Reconocer la inmensa grandeza de Dios y lo insignificante que somos. ¿Se acuerdan cuando está el pasaje en Lucas, cuando se van a pescar? Vamos a ver unos versículos nada más de Lucas 5, 9 y 10. En esa pesca milagrosa, ¿sí? Ellos no habían podido pescar nada. Y Jesús le dice, echa la red. Lucas, Mateo, Marcos, Lucas. Lucas 5, 9 y 10. Ya, ok. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y dejándolo todo, ¿sí? Lo siguieron, ¿sí? Esa pesca milagrosa, ellos no habían podido pescar nada, llega Jesús y le dice, echa la red, y pescan tanto que hasta, dice la palabra de Dios, hasta las redes se rompían, ¿sí? ¿Y qué pasó con ellos? Pues se quedan asombrados ante este milagro y reconocen su pequeñez.
en comparación con la grandeza de Jesús. Y Marcos 4:41, si quieres no lo busques, aquí lo tengo, Salud. Marcos 4:41, que dice, entonces es cuando la tempestad, ¿te acuerdas que están en la barca y empieza la tempestad muy fuerte en otra ocasión y Jesús calma esa tempestad? Entonces vemos que dicen, entonces temieron con gran temor y decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Así cuando reconocemos lo grande que es Dios en nuestra vida. Y también, por último, vemos, ¿te acuerdas de la parábola del hijo pródigo? Que expresa precisamente todos estos pasos con claridad. ¿Qué pasó? Pues este hijo tocó fondo y finalmente pues levantó los ojos al cielo, ¿verdad? Pidiendo la ayuda desesperada, ya teniendo no otra alternativa. Sabemos que la herencia se acostumbraba que pues a la fecha, ¿no? Tú heredas cuando alguien muere, pero había ocasiones, como en este caso, en que el padre heredó en vida al hijo. ¿Y qué pasó? Pues el hijo fue y desperdició toda su herencia, viviendo como se le daba la gana. Entonces, ¿qué pasó? Que vino una gran hambre y él no tenía ya qué comer y se va a trabajar a una hacienda donde le dan el trabajo de apacentar a los cerdos. Y él decía, ¿pero qué estoy haciendo yo aquí? Si en la casa de mi padre podía estar comiendo bien, viviendo bien, ¿sí? Y él quería pues ya comerse las algarrobas de los cerdos, de la situación tan desesperada en la que se encontraba. Y en ese pasaje, en el versículo 17 de Lucas 15, fíjate cómo dice, y volviendo en sí, el hijo, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre, ¿sí? Este joven quería ser libre y vivir a su manera, pero tuvo que tocar fondo para, como decimos, que le cayera el 20. Y así muchas veces en nuestra vida nosotros también tenemos que pasar por ciertas circunstancias difíciles en las que tocamos fondo y vemos que no hay otra salida más que acudir a Dios. Y tenemos que pasar a veces, no sé, grandes penas o grandes tragedias para buscar a Dios. Porque cuando todo va bien, y nos acordamos, yo puedo, yo salgo. Pero cuando te aprieta el zapato, cuando ya reconoces que tú no puedes, es cuando volteas a Dios y clamas a Dios. Entonces estamos tratando de vivir a nuestra manera, quitando cualquier responsabilidad, cualquier compromiso que se ponga, o estamos realmente buscando a Dios en todas situaciones, ¿sí? Cuando las cosas van bien, cuando no van tan bien, porque luego nada más lo tenemos así como el bateador emergente, ¿no? Sí. Y yo bateo. Y ya cuando me ponchan, pues que entre el bateador emergente. No, es buscar a Dios en todas las áreas de nuestra vida, en cualquier momento. Cuando las cosas están difíciles, cuando las cosas están fáciles. Siempre acudir a Dios y hacer su voluntad. A veces no queremos hacer su voluntad o le pedimos a Dios, no Señor, pues que tu voluntad sea como la mía, ¿no? No, es al revés. Que mi voluntad sea conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, Dios busca a las personas y nos da la oportunidad para que vayamos a Él, ¿sí? Pero no te va a obligar a hacerlo. Tú tienes el libre albedrío y tú decides cuándo venir a Dios. Entonces vayamos a Él cuanto antes, ¿no? Entonces aquí en este libro vemos que Santiago nos exhorta a meditar sobre nuestros caminos y correr a Dios como la única solución que tenemos, ¿eh? Porque un cristiano se humilla ante Dios, acude a Él, reconoce que Él no puede en sus propias fuerzas. Entonces, pues, vayamos a esa puerta que dice en Juan 10:9, nos está diciendo Jesús, yo soy la puerta.
el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Has pasado tú por esa puerta, que es Jesús? ¿Le has abierto tu corazón? ¿Le has pedido perdón? ¿Te has arrepentido? ¿Has clamado a Él? Entonces, pues sí, este es el estudio que nos tocó hoy. Aquí nos hace pensar, Santiago, realmente en esas pruebas que vimos anteriormente, cómo andamos, ¿no? Y como les decía, no es que todas las pasemos, ay sí, aquí me saco 10, no. Pero sí tenemos el corazón dispuesto a cambiar, a cumplir todos esos puntos que hemos visto. Entonces voy a dar gracias y, Señor, pues en este día te quiero decir que reconozco que he vivido muchas veces en pecado, Señor, y que ese pecado, pues, nos separa, nos pone lejos de ti. Y, Señor, pues, quiero decirte que me arrepiento de todas mis faltas, de todo lo que yo he hecho y que sé que a ti no te agrada. Quiero tener una relación profunda, personal y constante contigo, Señor, desde ahora y para siempre. Quiero que tú gobiernes en mi corazón, Señor, que se quite ese yo que muchas veces quiere volver a ocupar ese trono de mi corazón, Señor, y quiero que tú seas el que guíe mi vida en todo momento. Quiero tener un corazón limpio y puro y una conducta que hable de que tú me has transformado, que tú has cambiado mi corazón, que tú has cambiado mis pensamientos, Señor. Quiero que entres a mi corazón y quites todo aquello que a ti no te gusta, que no te agrada, que no es bueno para mí, Señor. Que me regales la vida eterna y la vida abundante aquí en la tierra, viviendo siempre con paz, con gozo, con amor, con ese amor que pues solo tú nos puedes dar, Señor. Que yo tenga ese mismo amor para con las otras personas, Padre. Que todas las enseñanzas que tú nos muestras en tu palabra, pues las pueda yo aplicar a mi diario vivir, Señor. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.